cambiando su frecuencia o modulándola. Entonces, bueno, como estaba mencionándoles, tenemos nuestro transmisor, nuestro receptor. En el transmisor independientemente puede ir un codificador o no, puede ir también el receptor un decodificador o no. Como mencionaba, la idea es que a través de la luz, que sea imperceptible para nosotros como humanos, ver que se está transmitiendo datos. Entonces, para esto necesitamos que sean frecuencias pues altas. A los 60 Hz nosotros no lo notamos, a lo mejor 40 podríamos notarlo. Pero, por ejemplo, en este caso, como vamos a trabajar con audio, el audio de voz humana, por ejemplo, va como de 400 a 3000 Hz. Entonces, es casi imperceptible. Ahora, bueno, ¿cómo funciona? Le estaba mencionando aquí. Tenemos nuestros datos de entrada, nuestro codificador que es necesario, modulación. En la parte de modulación quisiera detenerme un poco porque hay diferentes tipos de modulación. Ya sabemos que en las comunicaciones tradicionales hay diferentes tipos de comunicación, sin embargo una de las más sencillas es la OOK, que es on-off pairing, que significa mandar pulsos on-off y ya, o sea, y no hay ni siquiera algún otro tipo de modulación, o sea, por ejemplo, por corrimiento, como lo mencionaba el compañero anterior, de tiempo, fluctuación de tiempo, o así no hay ese tipo de modulación aquí, es la más sencilla. Ahora, la parte de nuestro receptor es simplemente un sensor de luz. Un sensor de luz puede estar especificado acorde a sus especificaciones, puede sensar luz de diferentes longitudes de onda. Sin embargo, el que estamos usando para este proyecto en particular es para distintas longitudes de ondas. Bueno, es un sensor en general. Entonces la idea es que al sensar la luz, pues procese la señal y nos dé datos, o sea, nos regrese algo que nosotros queramos, lo que transmitimos, ¿no? Y bueno, en nuestra aplicación básicamente lo que hay es un transmisor y es un receptor, o sea, significa que es una comunicación de una sola vía, es una comunicación simple, y básicamente lo que nosotros queremos hacer es transmitir audio, en este caso, por lo cual necesitamos un LED, un sensor y un amplificador. Aquí en esta parte un amplificador para que se amplifique el sonido. Ahora, para esto, para complementar el proyecto, usamos un módulo Arduino con una tarjeta Shield, que es esta que se ve aquí en pantalla, la cual lee una tarjeta SD. Esta parte de más bien es amplificación, porque no es modulación. O sea, aquí la parte de modulación la está haciendo el Arduino. Entonces, el Arduino lo que nos manda es una señal de PWM. Bueno, con el módulo PWM lo usamos para que lea un archivo WAV y del archivo WAV lo pase a un ancho de pulso. Y entonces lo que hacemos es amplificarlo un poco con esta entrada y ya mandarlo directamente al LED. En la parte de recepción, la idea es que nosotros tenemos nuestro sensor de luz y un amplificador con su respectiva bocina. Entonces, ahorita muestro las imágenes de los resultados y básicamente sabemos que el audio son frecuencias. Al final de las cuentas el audio se maneja por frecuencia, o sea, do es 440 Hz, re es una frecuencia diferente y así sucesivamente. Entonces, la idea básica de esto es que por cada byte que lee, el Arduino va a modular, bueno, va a mandar una frecuencia en el módulo de PWM. Entonces, esa frecuencia se va a transmitir por el LED y bueno, a la recepción del sensor, como ya está vamos a llamarlo, ya está la música en datos a lo mejor cuadrados, porque es una señal cuadrada la que sale, pero sin embargo ya los está leyendo el sensor directamente. Entonces al leerlos el sensor ya solo los tenemos que amplificar y suena. Entonces, bueno, como les estaba mencionando, el Arduino
lo que necesita en este caso son unas especificaciones WAP de este tipo, muestrada a 22.000 Hz con 8 bits, como les mencionaba. Entonces, por cada byte que lee es una frecuencia. Entonces, la transforma en la frecuencia, la manda al módulo PWM y hace la salida de audio. O sea que ya desde el Arduino tenemos el audio. Lo que a nosotros nos interesa también es la parte de la transmisión con luz. Este es el código. Básicamente es muy sencillo. El sd.h lo que hace es la librería para leer la tarjeta SD. El DMRPCM es la librería para leer el archivo WAP y usar también el módulo PWM. Y SPI es un complemento de SD porque como necesitamos leer la tarjeta SD, necesitamos los periféricos seriales. Y bueno, estos son los resultados. Si ustedes pueden apreciar aquí, se ven señales cuadradas. Esta es la señal de entrada, o sea, la señal del Arduino directamente. Y esta es la señal que estamos recibiendo. Y esta señal me parece que es a 3 centímetros, es muy poquito. La idea de esto es que a trabajos a futuro tratar de mejorar este tipo de transmisión de datos. Ahora, dependiendo un poco, porque yo me preguntaba esto al principio, dependiendo un poco la parte de por qué luz y por qué no quedarnos con electromagnético, ¿no? Wi-Fi, radiofrecuencia. Sabemos que, por ejemplo, ese tipo de comunicaciones son muy efectivas, están ya muy trabajadas. Sin embargo, creo que hay ciertas restricciones porque la luz, como está en un espectro de frecuencia más pequeño, nos puede ofrecer un mayor ancho de banda. Entonces, si nos vamos por esta tecnología, podemos obtener velocidades bastante grandes. Es algo que, bueno, ya se está investigando actualmente. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, de nuestro rango de espectro de radiofrecuencias, del espectro electromagnético, ya se nos están agotando las frecuencias, básicamente, porque ya las están comprando o las están usando compañías de celulares. ¿Sí? Entonces, esta es una posible solución, como lo que pasó con IPv4, ¿no? Que se nos agotaron las direcciones IPv4 y tuvimos que migrar a otro tipo de tecnología. Entonces, esta parte la estamos viendo como ese cambio, o sea, que es una opción en el momento en el que se nos acaben las bandas de radiofrecuencia o de otro tipo de comunicaciones electromagnéticas. Ahora, bueno, continuando, si ustedes ven, como les dije, es cuadrada y la señal básicamente se recupera casi igual, casi exacta. Ahora, estas son otras pruebas. Aquí se hizo a 440 Hz, que es la nota de Do, y aquí básicamente es a 10 centímetros de distancia. En esta, como se ve, es pequeñita. Sin embargo, con un amplificador y con un buen filtro podríamos recibir mejores señales. O sea, esto es ya a 10 centímetros. A 3 centímetros podemos alcanzar, estas dos son a 3 centímetros, y se puede apreciar que la recepción es buena, y esta es como más limpia, ¿no? Salió en Arduino. Bueno, ya para concluir, bueno, antes de concluir quisiera regresar. Aquí observamos algo que es importante mencionar, y sin embargo no lo mencionamos, es que sabemos que las comunicaciones, tanto inalámbricas como alámbricas, se comportan de una forma logarítmica. O sea, la distancia respecto al voltaje que se recibe se comporta de forma logarítmica. O sea, mayor distancia, menor la señal, pero pues hace esto, ¿no? Es una gráfica. Entonces, sin embargo, comprobamos que también con luz es lo mismo, o sea, pasa el mismo efecto. Y esto les estoy hablando ya en condiciones reales, ni siquiera en condiciones donde estuviera apagada la luz o que yo hiciera sombras, ¿no? Sino ya en condiciones reales con el ruido también de la luz. De hecho, estas pruebas se hicieron ya con otro tipo de luz, o sea, y con un sensor simple, que no es un sensor como muy dedicado. Ahora, bueno, pues estas son las conclusiones. Logramos hacer una comunicación de tipo simplex
de una sola vía, se logró escuchar de una forma pues buena. Bueno, es que no es tan buena porque como vimos el WAV tiene que estar muestreado, pues realmente está muestreado a muy baja frecuencia y con 8 bits, entonces la calidad de sonido no es que esté mal en el receptor, sino más bien viene mal desde la transmisión. O sea, bueno, viene con poca calidad desde la transmisión, entonces no podíamos esperar que la calidad fuera muy buena. Y bueno, también comprobamos esto de que se comporta de forma logarítmica el envío de señal y que, por ejemplo, la alineación depende mucho también. La alineación, y también comprobamos que esa fue una comprobación ya después, ya muy después, a este trabajo, que por ejemplo, como el sensor pues recibe señales en cualquier longitud de onda de nuestro espectro visible, observamos que por ejemplo no importa el color del LED, o sea, lo recibe y lo transmite, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuánto tiempo me queda? 4 minutos. Quisiera mostrarles, bueno, aquí traigo todos los componentes, entonces quisiera mostrarles cómo funciona y no sé si el profesor. Espero no tardar, ¿no? Y bueno, básicamente esta es la parte del receptor. Estas cosas se llaman little bits, son muy fáciles de armar, es muy sencillo su uso. Este es nuestro sensor de luz, esta es la parte de la fuente y este es nuestro amplificador con la bocina. Ahora voy a conectar esta parte del sensor de luz. El Arduino como tal trae o sea, como vamos a transmitir una señal, entonces no es tan necesario poner un amplificador en la parte de entrada. Basta con la energía de la señal que manda el Arduino, que es 5 volts. Bueno, como se muestra en el artículo, en el artículo vienen más detalles acerca de los pines y del código, por si lo quieren revisar. Aquí yo ya tengo la luz, de hecho, esta luz es de la batería, es del módulo de batería. Este es un simple jumper y esta parte es la de la luz, entonces... perdón, Entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar que la distancia ya es pues, algo considerable, creo que son como 10 centímetros ahí, y sigue habiendo comunicación, incluso con el ruido de la luz visible. Ahora, la prueba, si yo quito la línea de visión, ya se corta la señal. Sin embargo, por ejemplo, esta pequeña lucecita es una lucecita roja que no es precisamente LED brillante. Y aún así recibe un poco la señal. ¿Sí me explico? O sea, este es el LED y esta es la parte de la fuente. Este es un LED rojo, o sea, es de un diferente color. Entonces, esto nos hace mención de que, bueno, concluimos de que necesitaríamos, si nosotros quisiéramos trabajar con esta tecnología, podríamos usar hasta diferentes colores con diferentes tipos de sensores para poder, no sé, a lo mejor enviar y recibir en un color y en otro color recibir, ¿no? Esto ya va a depender mucho del sensor. Por ejemplo, regreso a lo mismo, este sensor es muy general, entonces por eso es que recibe todo tipo de señales y bueno, recibe la excitación de la luz y ya pasa a un amplificador, un filtro y sale a la luz. Entonces, pues lo pongo por última vez. Regreso a lo mismo. El audio viene de baja calidad desde el Arduino por el tipo de muestreo que estamos haciendo y los bits que estamos manejando. Y bueno, pues eso sería todo por esta parte. Les agradezco. Bueno, ya nada más los trabajos a futuro sería como les estaba mencionando, esta parte. Un trabajo a futuro es intentar transmitir video ahora. Otro trabajo a futuro es observar si hay sensores que puedan transmitir, bueno, que puedan recibir de un color y otros de otro
ejemplo, hacer la comunicación half duplex, ¿no? Mínimo, para que se pueda transmitir y recibir. Porque este prototipo solo recibe, o sea, es una sola vía de comunicación. Entonces, pues esos son nuestros trabajos. Y estas son nuestras referencias. Pues gracias. El Centro de Investigación y Comunicación del Instituto Politécnico Nacional otorga la presente constancia de participación a Arturo Fernández Valderas y colaboradores por su participación en el Congreso COP de 2017.